La campaña electoral en plena era digital modifica las estrategias de los comandos de cada candidato para lograr una mayor visibilidad, pero también mayor alcance, sobre todo en grupos etarios que consumen redes sociales. La consultora Cifra divulgó datos sobre cuánto siguen los uruguayos a los políticos en redes sociales. Según la encuesta, solo 27% sigue a algún político en sus redes, mientras que el 73% afirmó que no sigue a ninguno en esas plataformas. Si se compara con la campaña electoral de 2019, se constata un crecimiento de 9 puntos. Tweets, respuestas, posteos, fotos, videos, infinitos hilos de opiniones y comentarios. Ante este escenario, ¿cómo se planifica la campaña en redes? ¿Qué tipo de información se publica y de qué manera? Así como puede ser una herramienta útil y que genera un abanico de posibilidades infinitas, también con la globalización y la inteligencia artificial llegó la desinformación y el sesgo en el algoritmo. Los mandos de campaña tienen un gran desafío por delante: masificar la presencia de los candidatos y las fórmulas en redes sociales y llegar a los indecisos o desinteresados en la política. Seguimos con más Uruguay Elige periodístico y es momento de recibir a Lina Gómez, socióloga, y te voy a leer porque no quiero errar, la investigadora de la Unidad de Métodos y Acceso de Datos de la Universidad de la República. Exacto. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, estuviste preparando un material especial para hoy, que ya lo queremos compartir, así que adelante. Bien, sí, preparé básicamente un análisis de redes, de 2 redes sociales bueno, en realidad son 3, es Meta, que involucra a Instagram y a Facebook. Y después TikTok por otro lado, que son los que lo que hice fue una bajada de todos los posteos, que es como un monitoreo que yo vengo haciendo de todas las internas de los precandidatos y ahora de los candidatos ya consolidados. Entonces ver una evolución de 2 indicadores principales. Uno tiene que ver con la cantidad de posteos, o sea, cómo el candidato o los candidatos se muestran en las redes, y después las reacciones que genera eso en términos de likes. Perfecto. O sea, cómo las personas siguen a esos candidatos y cómo interaccionan con esas cuentas, que a veces está un poco desacoplado una cosa de otra. Una cosa es que el candidato postee mucho y otro es que tenga muchas interacciones en torno a esos posteos. Claro, ahí entonces vemos el primer gráfico. El primer gráfico, exacto, lo que muestra es la evolución mensual de posteos, o sea, cómo los candidatos se posicionan en las redes. Vemos que hay una evolución, una estabilidad. Al principio lo estamos viendo desde mayo de 2023 hasta ahora, hasta julio de 2024. Vemos una estabilidad y picos vinculados a las internas. Bien. En junio vemos un pico bien fuerte de los candidatos, incluso de Manini Ríos, de Yamandú Orsi, de Delgado. Después vemos una bajada importante, luego post-internas, que es lo que interesa un poco. Y después vemos que ahora en julio el posicionamiento coincide un poco con cómo viene, digamos, cómo está dada la contienda electoral. Bien. O sea, con Yamandú Orsi primero, después Álvaro Delgado, bueno, Manini Ríos ahí con un nivel de posteos un poco por encima de Andrés Ojeda. Entonces, digamos, el posicionamiento, cómo esos candidatos postean o qué volumen de posteos tienen, está dado así. Pero después podemos ver en la siguiente placa cómo interaccionan las personas con esos posteos que proponen los candidatos, y ahí vemos un escenario bien diferente. Es interesante ver y comparar el escenario pre-internas y el post-internas. Vemos que en el pre-internas lo que se ve es un escenario donde hay picos en marzo, por ejemplo, vinculados a Yamandú Orsi. Después están muy iguales en mayo en el contexto pre-internas. Pero luego, en julio, ya vemos un incremento, o sea, como que la politización, digamos, de las personas es superior y empieza, comparado con todo el escenario hasta junio, aparece un escenario donde las personas empiezan a reaccionar mucho más a esos posteos, y ahí vemos también que se posiciona en primer lugar, coincide mucho con el escenario, digamos, electoral. O sea, primero Yamandú Orsi, después Álvaro Delgado, Ojeda y Manini Ríos. Coincide con esta intención de voto, este sondeo de las encuestas también. Muy bien. No sé si se traduce así directamente en votos,
pero sí hay un reflejo del escenario electoral en lo que son las reacciones a esos posteos o esos contenidos que proponen los candidatos. Bien, y decíamos que era Facebook, Instagram. ¿Y qué pasa con Twitter? Porque en realidad uno tiene como la idea de que Twitter es como es la cuna de la política, ¿no? Sí, como que exacto. todos tuiteamos más de estos temas, ¿no? Que tienen que ver con la campaña que las otras redes, por decirlo de alguna manera. Sí, Twitter es el escenario más politizado, no es en términos cuantitativos, digamos, no es la red social que recoge la mayor cantidad de personas, de hecho es mucho más popular Instagram o Facebook, pero sí es donde se da la discusión política y donde se activa muchas veces, donde se enciende la llama, digamos, de la discusión política, y tiene una dinámica mucho más, el Meta, por ejemplo, tiene una dinámica mucho más estable. En cambio, Twitter es mucho más cambiando de tema todo el tiempo, o sea, un tema va tapando a otro y siempre con notación política. También el Twitter uruguayo tiene mucha cercanía con las discusiones que se dan en Argentina, hay mucho diálogo ahí de vuelta. Lo que es difícil es, por restricciones, digamos, es difícil recuperar datos, que era un ejercicio muy común que hacíamos, pero hace un año aproximadamente se cortó el acceso a datos, entonces es muy difícil acceder a esos datos. Sí, cuando lo hacíamos veíamos un escenario bien polarizado en torno a diferentes temas, ¿no? Cuentas interaccionando, o sea, comunidades, nosotros hacemos lo que se llama el análisis de comunidades y vemos cuentas cómo interaccionan. Por ejemplo, un análisis que hicimos en el caso de la discusión de la LUC, era bien interesante ver cómo las cuentas casi no se vinculaban, la comunidad que estaba a favor de la LUC y en contra de la LUC, digamos. Era como un diálogo de sordos, digamos, cada uno hablando con su propia comunidad. Y ese tipo de dinámicas, porque hay interacciones, están los retweets y algunas cosas que te permiten analizar, por ejemplo, comunidades, que es mucho más difícil hacerlo en una red, que es más de, bueno, podés ver reacciones, pero no tanta interacción. Sí, algunos comentarios, pero es muy difícil trazar las interacciones para analizar. En cambio, en el caso de Twitter, era un ejercicio que permitía eso. También tenías de TikTok, Exacto. que es otra red social bastante nueva, no para mi generación, que yo soy millennial, pero bueno, no importa. Pero sí entiendo que los jóvenes, que son los que más usan las redes sociales, por decirlo de alguna manera, están en esa red social. Y eso, ¿cómo? Bien, si analizamos, vemos que la presencia de los candidatos en TikTok es mucho más incipiente, ¿no? El uso político de TikTok, acá en Uruguay, por lo menos, es mucho más incipiente. Ahí vemos que también se da un pico vinculado a las internas de junio. Y después, como que recién los políticos, lo que vimos también en un análisis que hicimos para las internas, es que recién se están animando a hacer determinados posteos y las características, si vemos los posteos que tienen más repercusión. Esto es el nivel de la cantidad de posteos, pero después en la otra placa vamos a ver los que tienen más interacción, o sea, los que tienen más likes o visualizaciones, que siempre hay como una correlación importante entre las visualizaciones y los likes. Vemos que tienen otra característica. El contenido compartido en TikTok tiene otras características, político, digamos, de los candidatos políticos, tiene otras características. Por ejemplo, Elina. Por ejemplo, mostrar el lado B de los candidatos. Bien. Si vemos un poco en el caso, por ejemplo, del Partido Nacional, después de la definición de la fórmula, el video que tiene más visualizaciones y más interacciones en TikTok es uno de preguntas y respuestas con la fórmula de Valeria Ripoll. O sea, fue como un ámbito para un público más joven, digamos, mostrar esa figura de Valeria Ripoll, y es el que, de hecho, el que tuvo más visualizaciones si vemos el escenario post-internas. O sea, en julio y lo que va de agosto es el que estuvo arriba y tiene esas características. Y después, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, una sesión de fotos con Borsi y Carolina, también es uno de los posteos, o es el posteo que tuvo más también interacciones. Entonces, digamos, hay como una dinámica de que los contenidos se adaptan a las diferentes redes en términos de qué es lo que se postea. Y después hay otro elemento que es interesante, que es las campañas pagas. También hay una disponibilización de datos de lo que son las campañas, la inversión que hacen los candidatos en las campañas de Meta. Cualquiera puede entrar y ver la inversión y ver cómo se invierte, y vemos que lo que veíamos en las internas, en el escenario preinternas, era que había los candidatos que no iban arriba, o sea, que tiene sentido, son los que tenían más inversión. Si analizamos después de las internas, el último mes, Andrés Ojeda, después Juan Sartori y Andrés Lima son las tres figuras que están invirtiendo más en lo que es campañas de ¿Y un promedio de Meta. cuánto?
Depende porque hay muchas publicaciones y segmentaciones de lo que son los públicos. O sea, hacen, por ejemplo, una misma publicación, pero segmentan las diferentes audiencias a las que quieren llegar. Pero más o menos 300, por ejemplo, en el caso de Andrés Ojeda, las últimas publicaciones eran $300 por publicación y eso va a depender, o sea, lo que pagás del alcance que vos quieras llegar. Claro. Y vemos, por ejemplo, en el caso se daban cosas interesantes, por ejemplo, en el caso de Juan Sartori, era campañas mucho más dirigidas a lo que son mensajes específicos para poblaciones, por ejemplo, salud mental en una campaña bien dirigida a los jóvenes, una población hasta 24 años, porque se pueden ver las segmentaciones que en términos de edad y género. Plata y una franja etaria a quien querés dirigir ese mensaje. Entonces mensajes vinculados a eso. Después a un país caro, a que es un país caro y que hay que bajar los impuestos, etcétera, un mensaje así mucho más dirigido a una población de un tramo etario más intermedio, hasta 55 años. Y después, por ejemplo, esa es la característica de Juan Sartori, pero después tenemos las características de Andrés Lima, por ejemplo, que hace muchas campañas vinculadas a sus recorridas. Es bien particular y bien diferente a los otros. O sea, va por el país y va mostrando todos los lugares que va y hace muchas publicaciones pequeñas vinculadas a las recorridas. Y después Andrés Ojeda hace diferentes campañas, pero vinculadas a diferentes tramos etarios, aunque sea el mismo video o el misma pieza publicitaria, las dirige a los diferentes públicos. Pero por ahora lo que se ve, y un poco lo que se conversaba acá, todavía no hay una aceleración de la campaña. Recién estamos empezando, o sea, como que la primera quincena de julio fue una bajada, no hubo publicaciones casi pagas, y luego en la segunda quincena recién se está empezando, y ahora en lo que va de agosto, a ver cómo se están en el escenario digital, digamos, cómo se están presentando los diferentes candidatos. ¿Y cómo es ese desafío para los comandos de campaña? Ahora le pregunto a todos, como para armar una campaña en base a redes sociales. O sea, no es algo nuevo, lógicamente la campaña anterior se hizo. ¿Cómo se hace a la hora de sentarse? Bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque esto que decías vos, el lado B para determinada red social, no sé, determinadas cosas de propuestas para tal franja. No, lo que está claro es que hay una enorme profesionalización de todos estos temas, ¿no? Nada de lo que se hace en redes es o debería ser improvisado ni espontáneo. Hay mucha gente que labura en eso. Yo lo que veo es que en 2019 sí fue una campaña donde vimos como una cosa más rupturista, a la uruguaya, ¿no? Con una tónica muy moderada, nada en comparación con lo que se ve en Estados Unidos o más cerca en Argentina o en Brasil en temas de redes sociales, pero sí creo que la de 2019 fue la campaña de las redes sociales, fue la campaña donde tuvimos la irrupción de Sartori, que tenía un manejo, si se quiere, yo por lo menos de lo que recuerdo, era en ese momento y hasta ahora, ¿no? Sartori era como el político que, al menos en una red como TikTok, era el que tenía como un funcionamiento más, se notaba que era orgánico, se notaba que el tipo sabía el código de esa red y bueno, y le hacía el desayuno a los nenes y eso quedaba simpático porque el tipo evidentemente sabía cómo hacerlo. Pero en esta elección yo, al menos el seguimiento que he hecho de redes, no he visto nada demasiado interesante allí, ¿no? Ha habido algunos intentos, me parece que por ejemplo lo que hizo Manini Ríos con TikTok al principio, eso fue interesante, ¿no? Porque le buscaron como una vuelta de decir, Manini Ríos evidentemente es un político más veterano, que es un militar, que tiene una imagen mucho más adulta, más rígida, etcétera. Entonces no lo pusieron a Manini a hacer pavadas en redes, que no hubiera tenido sentido, que muchas veces los políticos caen en esa tentación, sino que intentaron mostrarle que él aparezca como un abuelo preguntándole al chiquilín, al community manager que le manejaba las redes, ¿y cómo venimos con nuestro TikTok? ¿Y tenemos más seguidores? Y eso queda simpático, porque dice, bueno, es como más natural que Manini tenga ese approach con su red social que un approach en lo cual lo viéramos a Manini, yo qué sé, haciendo malabares. O sea, me parece que hay algunas cosas que son así como interesantes, pero muy chispazos. Y algo que me parece que está bueno y que claro, en este estudio de Lina no se ve porque vos estudiás lo que tiene que ver con las cuentas oficiales, la cuenta de cada candidato. Exacto, creo que hoy en día lo que pasa mucho es que hay un ecosistema en torno a los candidatos que lo veíamos mucho en Argentina. En Argentina, por ejemplo, hay una cuenta de Twitter muy famosa que es el Peluca Milei, ¿no? Y esa es la cuenta del mileísmo, mucho más que la cuenta de Javier Milei. Esa cuenta tenía mucho más followers, mucho más interacciones, mucho más todo, y no es la cuenta oficial de Javier Milei. En Uruguay empieza a suceder un fenómeno similar, como de cuentas más satelitales, que algunas son del equipo de campaña, otras no, otras son de gente cercana, pero que son las que mueven como más el avispero y que muchas veces te permiten como tener ese alter ego del candidato que puede animarse a decir ciertas cosas, puede subir cosas como con otros tonos, que capaz la cuenta oficial del candidato por ahí todavía no se anima. Creo que ahí hay una cosa interesante, que eso sí es un fenómeno más nuevo. Bien.
Ahí tenemos que ir terminando. No sé si querías agregar algo más, Elina. No, eso que decía Mauro es interesante porque pasa, o sea, lo vemos cuando analizamos que hay cuentas oficiales y cuentas satélites que son las que complementan determinados contenidos. Y seguramente lo que preguntabas de la estrategia tiene que ver con entender los códigos, como decía, porque es un límite muy fino entre hacer el ridículo y quedar simpático. Exacto. Entonces creo que para hacer una estrategia de campaña, digamos, digital, tiene que estar muy bien manejado eso y los públicos y los perfiles y qué se dicen y quiénes son los interlocutores, digamos, de esa conversación. No, sin dudas hay un tema de cuando se trazan estrategias digitales no hay estrategia digital si no hay estrategia política, ¿no? Es decir, se define la estrategia política, la temática, y después, en base a la profesionalización, se van trazando en parte del perfil del candidato o de su equipo también, no solamente es la persona, aunque en general sí tiene que ver con la persona, pero esto que mencionaba Elina, ¿qué temas se van a tocar? ¿A quiénes le vamos a dirigir? Tiene que ver con cuál es la estrategia política que hay atrás, ¿no? Y lo otro es ese perfil. El límite entre caer simpático y ser ridículo es muy fino, y la política uruguaya no está acostumbrada, recién está como aprendiendo, y en lo que mostrabas de TikTok es claro que todo el mundo creó las cuentas este año, ¿no? Y hay un aprendizaje que me parece muy importante, que creo que la política uruguaya la está tomando bien del resto del mundo, que es que no se puede ser en redes algo demasiado distinto a lo que uno es en la vida real. Porque en otros momentos veíamos cosas como muy bizarras de gente en redes que parecía así, que parecía que estaba haciendo un sketch y no daba, y ahora es como que ese aprendizaje está, ¿no? De que en redes uno puede, sí, exacerbar ciertos rasgos, pero no se puede ser algo demasiado distinto a lo que uno es, porque se nota. Es que las redes hoy en día son parte de nuestra vida. Mauro Casas, politólogo, muchas gracias por venir. Elina Gómez, socióloga, y Eduardo Botinelli, ya te conocemos, muchas gracias. Sociólogo también, gracias a los tres por estar, la verdad que fue muy interesante. Me dan ganas de seguir hablando, no tenemos más tiempo, pero sí, ya les prometo que los vuelvo a invitar más cerca de octubre y vamos a ver cómo va a estar la campaña en ese momento. Así que me despido por hoy, nos vemos el martes que viene a las 20 horas en otro Uruguay Elige, el periodístico de BTV.